Ahora mismo, mientras miras esta pantalla, hay algo profundamente extraño ocurriendo a tu alrededor. Los átomos que componen tu cuerpo, la silla donde estás sentado, el aire que respiras, ninguno de esos átomos tiene una posición exacta en el espacio. No porque no sepamos medirlos bien, sino porque de manera fundamental, esa posición no existe hasta que algo o alguien la mide. Eso no es filosofía barata ni misticismo. Es lo que nos dice la física más precisa y mejor verificada de la historia humana, la mecánica cuántica, y hoy vamos a recorrer ese territorio extraño. No para confundirte, sino para que entiendas por qué los físicos más brillantes del siglo XX perdieron el sueño intentando descifrar qué significa realmente todo esto. Quédate, porque esto va a cambiar la manera en que entiendes la realidad. Parte 1. ¿De qué está hecho todo? Durante miles de años, la humanidad ha intentado responder una pregunta aparentemente simple. ¿De qué está hecho el universo? Los antiguos griegos, hace más de 2000 años, propusieron que todo estaba formado por combinaciones de 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Puede sonar ingenuo hoy, pero en su momento fue revolucionario. Era el primer intento serio de reducir la infinita variedad del mundo a un puñado de principios fundamentales. Fue Empédocles quien sistematizó esta idea alrededor del siglo V a.C., y Aristóteles la adoptó y popularizó. Siglos después, en la antigüedad griega también surgió otra idea aún más poderosa. Demócrito postuló que si divides cualquier material en pedazos cada vez más pequeños, eventualmente llegarás a una unidad indivisible. La llamó átomos, del griego átomos, lo que no se puede cortar. No fue hasta el siglo XIX cuando los científicos comenzaron a tomar esa idea en serio, con evidencia real. John Dalton, en 1803, propuso que los elementos químicos estaban compuestos de átomos, y que cada elemento tenía átomos de una masa particular. Era una teoría tan poderosa que explicaba por qué las sustancias químicas siempre reaccionan en proporciones fijas. Pero la historia no terminó ahí. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, experimentos como los de J. J. Thomson con los rayos catódicos revelaron que el átomo, esa unidad que se creía indivisible, tenía partes en su interior. Thomson descubrió el electrón en 1897. Luego Ernest Rutherford, en 1911, bombardeó láminas de oro con partículas alfa y descubrió que el átomo tiene un núcleo denso en su centro, rodeado de espacio casi vacío donde orbitan los electrones. Después llegaron los protones y los neutrones. Y luego, en la segunda mitad del siglo XX, los físicos descubrieron que los propios protones y neutrones están compuestos de partículas aún más pequeñas llamadas quarks. Hoy sabemos que hay 6 tipos de quarks, con nombres tan poco convencionales como arriba, abajo, extraño, encantado, fondo y cima. Pero aquí viene lo que más nos interesa. Cuando los científicos llegaron a este nivel subatómico, descubrieron algo que ninguna intuición humana podía haber anticipado. Estas partículas no se comportan como pequeñas bolas de billar. No siguen las leyes de Newton, siguen reglas completamente distintas, reglas que hoy llamamos mecánica cuántica. Parte 2. El mundo cuántico cuando la realidad se vuelve extraña. Imagina que tienes una moneda en la mano. Antes de lanzarla al aire, esa moneda puede ser cara o cruz cuando caiga. Pero sabemos que, en algún sentido, la moneda ya es cara o cruz, simplemente no sabemos cuál. La incertidumbre es nuestra, no de la moneda. Ahora imagina una moneda cuántica. Esta moneda, antes de que la observes, genuinamente es cara y cruz al mismo tiempo. No es que no sepamos cuál es que esa propiedad literalmente no existe hasta que la medimos. Cuando la miramos, elige uno de los dos estados. Pero antes de eso, existe en una superposición de ambos. Esto es lo que llamamos superposición cuántica. Y no es una metáfora. Es una descripción matemáticamente precisa y experimentalmente verificada de cómo se comportan las partículas subatómicas. ¿Cómo llegamos a saber esto?
A través de uno de los experimentos más famosos de la física, el experimento de la doble rendija. Si disparas electrones a una pantalla que tiene dos rendijas y dejas que lleguen a una pared detectora al otro lado, ¿qué esperas ver? Si los electrones fueran como pequeñas bolas, verías dos franjas de impactos, una frente a cada rendija. Pero lo que ves en realidad es un patrón de interferencia, una serie de franjas alternadas de zonas con muchos impactos y zonas sin ningún impacto, exactamente como lo que ocurre cuando dos ondas de agua se cruzan. El electrón, al pasar por las rendijas, interfiere consigo mismo, como si hubiera pasado por las dos rendijas a la vez. Ahora lo más inquietante, si instalas detectores en las rendijas para saber por cuál de las dos pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece. Inmediatamente. Los electrones vuelven a comportarse como bolas y producen solo dos franjas. El simple acto de mirar, de medir, cambia el resultado del experimento, no porque los detectores sean toscos o interfieran físicamente. Hay algo más fundamental ocurriendo. Este fenómeno llevó a los físicos a uno de los conceptos más desconcertantes de la ciencia moderna, el colapso de la función de onda. Antes de ser medida, una partícula se describe matemáticamente con algo llamado función de onda, que contiene información sobre todos los estados posibles en los que podría encontrarse y con qué probabilidad. Cuando medimos, la función de onda colapsa y la partícula adopta un estado concreto. Pero, ¿qué provoca ese colapso? ¿Por qué sucede? Ahí es donde empieza el verdadero debate. Parte 3. El gato de Schrödinger y el problema de la medición. En 1935, el físico austríaco Erwin Schrödinger quiso mostrar lo absurda que podía parecer la interpretación oficial de la mecánica cuántica si se llevaba al mundo cotidiano. Para eso diseñó uno de los experimentos mentales más famosos de la historia. Imagina un gato encerrado en una caja completamente cerrada. Dentro de la caja hay un átomo radioactivo, un detector de radiación, un martillo y un frasco de veneno. Si el átomo se desintegra, el detector lo capta, activa el martillo, que rompe el frasco y el gato muere. Si el átomo no se desintegra, el gato sigue vivo. Ahora bien, según la mecánica cuántica, antes de ser observado, el átomo radioactivo se encuentra en una superposición de se ha desintegrado y no se ha desintegrado. Dado que el destino del gato depende del átomo y el átomo está en superposición, el gato también debería estar, en cierto sentido, muerto y vivo al mismo tiempo, hasta que abramos la caja y miremos. Schrödinger no diseñó este experimento para decir que los gatos pueden estar vivos y muertos. Lo diseñó para provocar a sus colegas y mostrar la incomodidad de aplicar las reglas cuánticas a objetos del mundo cotidiano. Pero el problema que señaló es real y sigue sin tener una respuesta universalmente aceptada. ¿En qué momento exacto deja el mundo cuántico de estar en superposición y se convierte en el mundo clásico que vemos nosotros? Es cuando la medimos. ¿Pero qué cuenta como medición? ¿Un detector? ¿Un ordenador que registra el dato? ¿Un ser humano que mira la pantalla? ¿Hace falta una mente consciente para que el colapso ocurra? Estas preguntas no son retóricas, son el corazón del llamado problema de la medición en mecánica cuántica y han ocupado a filósofos y físicos durante casi un siglo. Un fenómeno importante que arroja algo de luz es la decoherencia cuántica. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, la información sobre su superposición se dispersa hacia el entorno de forma tan rápida y masiva que la superposición se vuelve prácticamente indetectable. No desaparece del todo matemáticamente, pero a efectos prácticos, el sistema comienza a comportarse como clásico. Esto explica por qué no vemos gatos en superposición en el mundo real. Los objetos macroscópicos interactúan con trillones de partículas del entorno en fracciones de segundo, y esa interacción destruye efectivamente la coherencia cuántica. Pero la decoherencia, aunque explica por qué no vemos la rareza cuántica en escalas grandes, no resuelve filosóficamente qué ocurre con los estados cuánticos en el fondo. Parte 4. Las grandes interpretaciones distintas visiones de la misma realidad.
Uno de los hechos más sorprendentes de la física es el siguiente. Aunque hay ecuaciones matemáticas con las que todos los físicos están de acuerdo, no hay consenso sobre qué significan esas ecuaciones. Las mismas fórmulas, los mismos experimentos, pero interpretaciones radicalmente distintas de lo que está pasando en la realidad. Vamos a ver las principales. La interpretación de Copenhague es la más antigua y durante décadas fue considerada la interpretación estándar. Fue desarrollada principalmente por Niels Bohr y Werner Heisenberg en los años 20 del siglo pasado. Su postura central es sencilla pero radical. No tiene sentido hablar de propiedades de una partícula antes de medirlas. La función de onda no describe lo que la partícula es en realidad, sino lo que podemos saber de ella si la medimos. La mecánica cuántica no es una teoría sobre la realidad, sino sobre los resultados de los experimentos. En palabras del propio Bohr, el trabajo de la física no es descubrir cómo es la naturaleza, sino qué podemos decir sobre la naturaleza. Para muchos físicos, especialmente los que trabajan en laboratorio, esto es suficiente. Calla y calcula. Como dice el dicho popular entre físicos, si las fórmulas funcionan para predecir los resultados, ¿para qué preocuparse por lo que realmente ocurre? Sin embargo, una encuesta realizada por la revista Nature en 2025 mostró que solo el 36% de los físicos se adhieren a la interpretación de Copenhague. Eso quiere decir que más de la mitad de la comunidad física no la considera suficiente. La interpretación de muchos mundos. En 1957, el físico Hugh Everett III propuso algo radicalmente distinto mientras era estudiante de doctorado en Princeton. Su idea: no hay ningún colapso de la función de onda. Cuando una partícula está en superposición y la medimos, el universo simplemente se divide en tantas ramas como resultados posibles hay. En una rama del universo detectamos al electrón en la rendija izquierda. En otra rama paralela lo detectamos en la derecha. Ambos resultados ocurren, pero en universos diferentes que ya no pueden interactuar entre sí. Este es el escenario de los universos paralelos, pero con una base matemática muy seria. No es ciencia ficción, es una de las interpretaciones más tomadas en serio por los físicos teóricos modernos. La ventaja de esta interpretación es que no necesita agregar nada extra a las ecuaciones. No hay colapso misterioso, no hay papel especial para el observador. La función de onda simplemente evoluciona de manera determinista para siempre. La desventaja es filosófica. Implica la existencia de un número literalmente infinito de universos paralelos, la mayoría de los cuales nunca podremos observar ni detectar. Para muchos, eso resulta demasiado costoso ontológicamente. La mecánica de Bohm, ondas piloto. En 1952, el físico David Bohm resucitó y desarrolló una idea que el propio Louis de Broglie había esbozado en 1927. Su propuesta: las partículas siempre tienen posiciones definidas y reales, pero están guiadas por una onda piloto que evoluciona según la ecuación de Schrödinger. La imagen es la de una barca guiada por las olas del mar. La barca tiene una posición concreta en todo momento, pero la ola que la guía puede pasar por las dos rendijas a la vez y producir el patrón de interferencia que observamos. Esta interpretación es completamente determinista. Si supieras la posición exacta de todas las partículas del universo y la forma de todas las ondas piloto, podrías predecir el futuro con certeza absoluta. La incertidumbre que observamos es solo ignorancia práctica, no incertidumbre fundamental. La gran desventaja es que la teoría es no local. La onda piloto de una partícula puede verse afectada instantáneamente por lo que ocurre en otro lugar del universo sin ningún mecanismo de transmisión que conozcamos. Esto incomoda a muchos físicos, aunque técnicamente no viola la relatividad especial, porque no se puede usar para transmitir información más rápido que la luz. Teorías de colapso, objetivo. Una familia de teorías propone que el colapso de la función de onda es un proceso físico real y espontáneo, no provocado por la observación. En ciertas condiciones, como cuando hay muchas partículas involucradas, la función de onda colapsa por sí sola sin necesidad de ningún observador.
La más conocida es la teoría que R.W. Ghirardi-Rimini-Weber, propuesta en 1986, introduce un término adicional en las ecuaciones que hace que las partículas colapsen espontáneamente y con muy baja frecuencia para una partícula individual, pero muy frecuentemente para un objeto compuesto de billones de partículas. Esta interpretación tiene la ventaja de ser falseable. Predice desviaciones sutiles respecto a la mecánica cuántica estándar que en principio podrían detectarse experimentalmente. Hasta ahora, los experimentos no han encontrado esas desviaciones, lo que la mantiene como una posibilidad abierta, pero no confirmada. Parte 5. El entrelazamiento y las desigualdades de Bell. Hay un fenómeno cuántico que Einstein llamó acción fantasmal a distancia y que lo inquietaba profundamente. El entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas interactúan de cierta manera, pueden quedar en un estado en el que sus propiedades quedan correlacionadas, sin importar la distancia que las separe. Si mides el spin de una y obtienes arriba, instantáneamente sabes que la otra tiene abajo, aunque estén al otro lado del universo. Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó en 1935 un artículo, conocido como el artículo EPR, argumentando que esto significaba que la mecánica cuántica estaba incompleta. Debía haber variables ocultas que determinaban los resultados de antemano, porque de lo contrario habría que aceptar que la medición de una partícula afecta instantáneamente a la otra, violando la idea de que nada puede viajar más rápido que la luz. La respuesta definitiva llegó en 1964, cuando el físico John Stuart Bell derivó un conjunto de desigualdades matemáticas que cualquier teoría con variables ocultas locales debería respetar. Y los experimentos demostraron que la naturaleza viola esas desigualdades. Los experimentos de Alan Aspect en 1982 y refinamientos posteriores, incluyendo los experimentos que en 2022 llevaron al Premio Nobel de Física a Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger han confirmado de manera inequívoca que el universo no puede explicarse con variables ocultas locales. El entrelazamiento es real, y no puede explicarse asumiendo que las partículas tenían valores predeterminados que simplemente no conocíamos. Lo que esto no significa es que podamos usar el entrelazamiento para enviar información más rápido que la luz. Los resultados de las mediciones son aleatorios para cada observador individualmente. Solo cuando comparan sus resultados, usando medios clásicos, es decir, lentos, ven la correlación. Pero sí significa que el universo es, en cierto sentido fundamental, no local. Lo que ocurre aquí puede estar correlacionado con lo que ocurre allá de una manera que ninguna teoría local puede explicar. Parte 6. El modelo estándar. El inventario del universo, 2900 a 3200. Todo lo que hemos hablado converge en lo que los físicos llaman el modelo estándar de la física de partículas, que es la teoría más completa que tenemos sobre los bloques fundamentales del universo. El modelo estándar clasifica todas las partículas elementales conocidas en dos grandes familias. Los fermiones, que son las partículas de materia, incluyen los quarks, que forman protones, neutrones y otras partículas, y los leptones, entre ellos el electrón y los neutrinos. Y los bosones, que son las partículas portadoras de fuerzas. El fotón porta la fuerza electromagnética. Los bosones W y Z portan la fuerza nuclear débil. Los gluones portan la fuerza nuclear fuerte. Y el bosón de Higgs, descubierto experimentalmente en el CERN en 2012, es el responsable de que las partículas tengan masa. El modelo estándar es un logro extraordinario. Ha hecho predicciones que fueron verificadas con una precisión de hasta una parte en 10.000 millones, lo que lo convierte en la teoría científica más precisamente comprobada de la historia. Pero tiene limitaciones importantes. No incluye la gravedad. No explica la materia oscura ni la energía oscura, que parecen constituir aproximadamente el 95% del contenido total del universo. No explica por qué hay más materia que antimateria, y no puede unificarse fácilmente con la relatividad general de Einstein.
Eso nos dice que el modelo estándar, con toda su precisión, no es la historia completa. Los físicos buscan activamente una teoría más profunda que lo englobe. Parte 7. ¿Qué significa la realidad en el mundo cuántico? Hemos recorrido mucho terreno, y creo que ha llegado el momento de hacerse la pregunta más incómoda. ¿Qué nos dice todo esto sobre la naturaleza de la realidad? Durante siglos, los filósofos y científicos daban por sentado que existe un mundo ahí afuera, independiente de nosotros, con propiedades definidas, esperando a ser descubierto. Es lo que los filósofos llaman realismo, la idea de que la realidad existe de manera objetiva, con independencia de cualquier observador. La mecánica cuántica nos desafía en ese supuesto de maneras que todavía estamos procesando. Los experimentos que violan las desigualdades de Bell nos dicen que no puede haber variables ocultas locales. Es decir, no puede ser que las partículas simplemente ya tengan valores definidos que nosotros desconocemos. Si los tuvieran, no podríamos ver las correlaciones que vemos. Hay físicos que concluyen de aquí que la realidad simplemente no existe antes de ser medida. No es una cuestión de ignorancia. Es que no hay nada que definir antes de la medición. Otros concluyen que sí puede haber una realidad objetiva, pero tiene que ser no local. Lo que ocurre en un lugar puede estar correlacionado instantáneamente con lo que ocurre en otro. Y otros simplemente dicen que no tiene sentido hacer esta pregunta, que la física es una herramienta para predecir resultados de experimentos, no para describir la realidad en sí misma, si es que eso significa algo. El filósofo Tim Maudlin, de la Universidad de Nueva York, ha argumentado con fuerza que esta actitud de calla y calcula es intelectualmente perezosa, que tenemos una teoría física que funciona perfectamente, pero que no entendemos, y eso debería inquietarnos más de lo que nos inquieta. Lo que sí podemos decir con certeza es esto: la realidad cuántica no obedece nuestra intuición, no porque seamos ignorantes, sino porque nuestra intuición fue forjada por millones de años de evolución en el mundo macroscópico, y el mundo subatómico juega con reglas que ese proceso evolutivo nunca nos equipó para entender de manera visceral. La mejor actitud que podemos adoptar, quizás, es la humildad. Reconocer que tenemos una teoría que funciona con una precisión asombrosa, que describe experimentos con una exactitud sin igual en la historia de la ciencia, pero cuyo significado profundo sigue siendo, 100 años después de su formulación, un misterio abierto. Y eso, en lugar de frustrarnos, debería emocionarnos, porque quiere decir que todavía quedan cosas fundamentales por descubrir. Así que resumamos lo que hemos visto hoy. El universo está compuesto en su nivel más fundamental de partículas cuánticas que no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Esto no es ignorancia nuestra. Es la naturaleza del mundo. La mecánica cuántica es la teoría más exitosa de la historia de la ciencia, pero su interpretación sigue siendo un campo de debate activo entre físicos y filósofos. Las grandes interpretaciones, Copenhague, muchos mundos, Bohm, colapso objetivo, aquel las mismas predicciones experimentales, pero describen realidades radicalmente distintas. Y hasta ahora ningún experimento ha podido distinguirlas. Los experimentos que violan las desigualdades de Bell nos han dicho que el universo no puede ser explicado por variables ocultas locales. La realidad es, en algún sentido profundo, no local. Y todavía no sabemos unificar la mecánica cuántica con la gravedad, lo que nos dice que nuestra comprensión del cosmos todavía está incompleta. La física cuántica es la mejor prueba de que el universo es mucho más extraño, mucho más profundo y mucho más maravilloso de lo que cualquier generación anterior podría haber imaginado. Y lo más emocionante de todo es que la historia no ha terminado. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que también quiera preguntarse cosas difíciles. Y si quieres ver la primera parte de este tema, aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos en el siguiente video.